Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. Un claro ejemplo es cuando uno de sus amigos se acerca a pedirles el deber y pues ustedes le dicen que no hicieron, aunque sí lo hayan hecho, pero no le quieren prestar y ahí se da un tipo de comunicación verbal. Bien, la comunicación verbal muchas veces se complementa o siempre o va sujeta con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. La comunicación verbal implica el uso de palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. Comunicación verbal. Aunque todas las especies se comunican, el lenguaje en sí mismo es un fenómeno puramente humano, que permite una mayor precisión en el método de comunicación. Mediante la comunicación verbal se pueden transmitir conocimientos, emociones, experiencias, etc. La comunicación verbal implica el uso de estas palabras para construir oraciones. Estas oraciones se transmiten mediante pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. La comunicación oral es cuando se utilizan las palabras en proceso de transmisión de información entre el emisor y el receptor. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. La comunicación escrita es aquella que se realiza a través de códigos escritos, a diferencia de la comunicación oral. La escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. Los sentidos utilizados en la comunicación verbal son el oído y la vista. Es aquel que se establece mediante palabras o cualquier otro código, en la que el emisor se encarga de escribir mientras que el receptor lee. La escritura es un proceso que requiere la constante revisión del texto producido, reflexión sobre la información pertinente para hacerlo comprensible, al igual que la organización de ideas y puntuación. Las características que las podemos encontrar es cohesión, ortografía y gramática, claridad, coherencia y orden. Algunos ejemplos de comunicación escrita las podemos encontrar en prensas, emails, cartas, internet y revistas. Un ejemplo breve podría ser la poesía, que es la que expresa belleza por medio de las palabras. Continuando con el tema de comunicación verbal, pasaremos un breve ejemplo. En este caso, hemos tomado como elemento o instrumento de ejemplo a la entrevista, uno de los tantos instrumentos o elementos que posee la comunicación verbal. El tema de la entrevista de hoy se da como el COVID-19 en mi familia. Como entrevistador tenemos a mi persona, Eric Casa, que dentro de la rama de la comunicación hago de emisor. Y como entrevistado tenemos a mi madre Carmen Clavo, que dentro de la rama de la comunicación hace de receptor. Y comenzamos. ¿Cree usted que la pandemia del COVID-19 ha afectado a nuestra familia? Pues sí, este virus del COVID-19 ha afectado económicamente a nuestra familia, puesto que en el trabajo donde yo voy todos los días a laborar, se han reducido las horas laborales, por lo tanto, la remuneración es menos. Y si antes no alcanzaba, pues hoy en día está muy lejos de alcanzar a lo que anteriormente teníamos que solventar a nuestros hijos y está muy difícil la situación realmente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de aseo y seguridad están
siendo aplicadas en su familia? En lo que es las medidas de seguridad, estamos lo que es ocupando lo que es los desinfectantes, puesto que en el mismo trabajo nos hicieron de darnos lo que es Newton se llama el producto, nos dieron para poder lo que es desinfectar manos, igual los pies, igual poder fumigar al momento que salgamos y que ingresemos para no poder volver hacia la casa con el virus. Entonces sí es algo preocupante porque a diario, o sea, tenemos ese temor de poder, Dios no quiera, regresar con el virus, o sea, Dios no lo permita. Voy a dar un pequeño recorderis de lo ya mencionado por mis compañeros. En sí ser más conciso en las palabras expresadas por ellos. Bueno, como sabemos, comunicación verbal, ¿qué es? ¿Qué es comunicación verbal? Es la pregunta que todos nos hacemos. Comunicación verbal en sí es el proceso, es el mecanismo, es el método, es el instrumento que por ende nos lleva a la transmisión e intercambio de mensajes, en el cual participa un emisor, que es aquel que emite en sí, emite las ideas, emite el mensaje que quiere interpretar. Y a quien emite, sabemos que lo remite al receptor, que lo emite al receptor, que en este caso es aquel que escucha, que precisa, y aquel que entiende para seguir distribuyendo a todo el mundo. Dentro de la comunicación verbal existen dos tipos, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral, como su nombre lo indica, es aquella en donde se toma como principal herramienta o instrumento el habla humano, en sí nuestras palabras que por ende salen de nuestra boca, que por ende se dan en nuestras cuerdas vocales. Ya, al expresar, esto se da al expresar nuestras ideas o mensajes, ya sea lo que queremos decir o expresar en nuestro entorno, ya sea de nuestras experiencias o vivencias dadas o vividas en nuestro día a día, en nuestro vivir. El siguiente tipo de comunicación verbal es la comunicación escrita. Es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otra herramienta. Pero eso sí, hay que tomar en cuenta que esto se da de manera escrita, ya sean poemas, cartas, proyectos o en sí unos papelotes para al momento de exponer nuestra clase, en sí escribimos. Esto es lo que nos quiere decir la comunicación escrita. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin la palabra. Estos gestos, como el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial, el contacto visual, son algunos recursos de los que se utiliza. La conducta no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización, puesto que define nuestra identidad, demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ayuda a acotar y comprender los mensajes, transmite emociones y sentimientos, e influye en los demás y en nosotros mismos. Las expresiones faciales son un canal de la comunicación no verbal, puesto que a través del rostro nosotros podemos comunicarnos sin palabras y podemos transmitir alegría, sorpresa, tristeza, miedo, entre otras cosas. Otro canal de comunicación no verbal son los gestos, puesto que estos nos ayudan a dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. Las posturas. La orientación de nuestro torso demuestra el grado de interés y de apertura hacia los demás. Las posturas indican el estado de emoción y al mismo tiempo influyen en el estado de ánimo. Y por último, la apariencia. Esta nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura
y es de los canales que más influyen en la comunicación no verbal. Yo les voy a explicar sobre qué es la proxémica. La proxémica es la disciplina que estudia cómo gestionamos los espacios en nuestra interacción social, laboral o sea personal con otros individuos. Esta básicamente se diferencia en 4 grandes tipos de espacio. Hay que señalar que cada persona posee su propia sensibilidad a la hora de decidir dónde comienza su entorno íntimo y personal. Por esta razón es que nos sentimos ofendidos o invadidos cuando alguien de nuestro entorno cruza un espacio que sea ajeno, según nuestra concepción. A continuación les voy a explicar un poco de los tipos de espacio que existen. Tipos de distancia proxémica. La distancia pública es la distancia proxémica más larga que supera los 360 centímetros y de esa marca en adelante. Ejemplo, una charla pública, una conferencia o una rueda de prensa. La distancia social está constituida por la distancia que nos separa de las personas poco conocidas o totalmente ajenas o extraños. Los expertos lo ubican entre los 120 y los 360 centímetros. La distancia personal. Esta separación se produce cuando te diriges a un compañero laboral o cuando charlas con tus amigos. Esta distancia se da entre los 46 y 120 centímetros. La distancia íntima. Este espacio trata con tus amigos o familiares más cercanos. Abarca una distancia de 15 y los 45 centímetros de distancia. Esta distancia que se da para susurros, para transmitir el cariño de una forma íntima a otra persona, o se tiene intimidad mediante el contacto físico. Kinésica. Estudia el significativo, expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos no orales de percepción visual, auditiva o táctil. También es conocido con el nombre del comportamiento kinésico o lenguaje corporal. Es un término amplio usado para las formas de comunicación en los que se intervienen movimientos corporales y gestos, en vez de los sonidos, el lenguaje verbal u otras formas de comunicación. Voy a hablar sobre las diferencias que hay entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Como ya sabemos que la comunicación verbal es cuando nosotros nos expresamos mediante palabras en hablar o escribir, utilizando en la vida cotidiana como negocios, familia, estudios, etc. Un claro ejemplo sería en esta cuarentena, las clases vía web. En cambio, la comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicarse sin hablar, mediante señas, gestos, signos, entre otros. La primera diferencia que hay entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se expresa mediante palabras. La comunicación no verbal se basa en gestos o signos. Segunda diferencia de comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal, el intercambio del mensaje es rápido. En cambio, en la comunicación no verbal, el mensaje se basa en la comprensión, que lleva tiempo y es más lento. Quinta diferencia de comunicación verbal y comunicación no verbal. En comunicación verbal, las personas comienzan a hablar. En cambio, en la
comunicación no verbal, las personas comienzan a sentir como emociones, sentimientos, entre otras cosas. Oye, Fonsi, ¿por qué te pones triste, loco? ¿Por qué te pones triste? Sexta diferencia de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal, al comunicarse, sea en hablar o escribir, habrá menos confusión para el emisor y el receptor. Un ejemplo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Comunicación no verbal. Es más confuso para el emisor y el receptor, ya que ahí no se utiliza ningún lenguaje, solo se utiliza signos, señas y gestos. Ejemplo.